¿Te parece bien que hablemos hoy del culto y de la cultura? El asunto tiene miga. Repetidamente se oye que fulano es muy culto y que sutano es un inculto, que la cultura por aquí, que la cultura por allá, tipití, tipitá. Y para acabarla de complicar, resulta que hay una Secretaría de Agricultura. Cultura agria, diría el un poco enterado. Pero en serio, ¿qué es cultura? La cultura tiene alguna relación con los diversos, así llamados, cultos, o incluso con lo que está oculto. ¿Es la cultura un elemento accesorio, accidental, o es algo esencial a nuestras vidas? ¿Se puede o no prescindir de eso que se llama así, sencillamente, cultura? Antes que otra cosa ocurra, te repito que esto es una conversación informal, lejos de la formalidad de un estudio hermético, en donde un locutor que padece de claustrofobia es incapaz de encerrarse, estando en Londres conversando contigo. Esto es, estamos hablando de la cultura, y lo más fácil sería ir a un diccionario y averiguar qué es lo que dice al respecto ese solemne libro. Y si es enciclopedia, mucho mejor, pero me temo que el asunto es más delicado. Vamos a jugar con la palabra, ¿te parece? Vamos a valernos en principio de una metáfora. ¿Qué tanto sabes de cuestiones de campo? Esto es, cuestiones del agro, utilizando el fonema o la palabra latina. Cultivar algo, desde una simple planta de ornato, o hectáreas de maíz o de lo que sea, implica conocer básicamente una cuestión esencial, que las plantas están constituidas en términos generales por dos elementos, uno que emerge de la tierra y el otro que sustenta lo visible. Es decir, nada puede florecer sin raíces. Más allá de lo advertible, hay un elemento oculto, radicante, la raigambre, las raíces. Un árbol tendrá mayores posibilidades de subsistir ante los embates climatológicos entre más apta sea su trama radical. Lo extraño es que existe una similitud simbólica, pienso, entre términos aparentemente tan diversos como agricultura y la cultura personal, la cultura popular, la cultura nacional o llámale simplemente cultura. Sin raíz, nada puede crecer adecuadamente. Y lo realmente notable es que el ser humano es la única especie viviente que puede promover conscientemente el crecimiento de sus raíces, expanderlas, profundizarlas, multiplicarlas o incluso fragmentarlas y secarlas. Esto es, fragmentarlas y secarlas si lo desea o se lo hacen desear. Así de sencillo o de complicado resulta el tan manoseado término cultura. Y dejo el diccionario y las enciclopedias de lado, pues pienso que su definición en este caso sirve de muy poco. Ensayo mi propia definición y digo, cultura es el lograr un equilibrio armónico entre las raíces propias y el crecimiento integral de nuestra persona. Una primera definición que después veremos está un poco mutilada, pero ello nos permite afirmar que la cultura es indispensable. Por eso la cultura se diferencia de la simple acumulación y conocimiento de datos. Uno de los errores más comunes al respecto es decir que una persona que sabe de memoria el directorio telefónico es una persona culta. Falso. Es, sí, una persona, acaso con buena memoria, pero en tanto sea incapaz de hacer que esos datos que conoce o sabe pasen a formar parte de su cotidiana existencia, que esos datos le sirvan para dilucidar cuál es su función en la vida, para amar su existencia y buscar razonablemente la felicidad, en la medida que sea incapaz de incardinarse lo sabido o aprendido, en esa misma proporción una persona sabia puede ser perfectamente inculta. Desafortunadamente, el mucho estudiar no conduce automáticamente a la cultura. En la medida en que el conocimiento se encausa hacia otro rumbo que no sea el de las raíces propias. Vamos pues ensayando otra definición de cultura. Corramos el riesgo. Hagámoslo. Cultura
es saber cómo se integra la historia personal, esa nuestra microhistoria, con la historia colectiva. Cómo las raíces propias, en lo profundo, en lo oculto que puede develarse mediante el estudio sistemático orientado con tal finalidad, cómo nuestras raíces constituyen una intrincada trama y cómo estamos vinculados todos los semejantes, cómo estamos integrados en esta armonía de la naturaleza. Quizá no haya quedado tan claro todo, pero el problema, en cualquier caso, es de raíces. Y es en este punto donde quizá quede de manifiesto lo importante que es para un conglomerado social la cultura, la permanencia en la historia, que es una aspiración quizá utópica, o quizá la aspiración máxima que pueda tener cualquier ser individual o social, solo puede darse mediante la cultura. Los mapas no son eternos, sino mudanza continua en el paso de los siglos. Los imperios desaparecen, y si las raíces fueron válidas, los retoños florecen una y otra vez. ¿Quieres un ejemplo? Aquella Roma imperial hace muchos siglos dejó paso a nuevos países y naciones, pero sus raíces fueron tan profundas que ahora mismo son parte de nuestra cultura o de nuestra incultura. ¿No es cierto? Hoy hemos hablado, pues, de culto, cultura y de pasada hasta de agricultura. Desde Londres, con afecto, Álvaro González, un saludo.